han tenido previamente un consumo alto de alcohol, ¿no? Tumores de todo tipo y después causas menos frecuentes, de pronto las ectasias vasculares. El tratamiento es multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que incluye a varios médicos, a varios especialistas. El gastroenterólogo, el intensivista, el radiólogo, si es que se necesita, y el cirujano también, si es que se necesita. O sea, los cuatro tienen que estar al tanto del paciente, pero de todas formas, el que está a la cabeza es el gastroenterólogo, ¿sí? Okay. Vamos a tener que revisar. Listo. El tratamiento farmacológico se inicia con el uso de drogas, ¿no es cierto? El IBP por excelencia, que tiene más estudios, pues todos conocemos que es el omeprazol. No es la mejor droga de los IBP, pero es la que se utiliza con más frecuencia y es la que ustedes van a tener a la mano en sus hospitales públicos o de pronto del IES que les toca rotar por ahí. La dosis de inicio es 80 miligramos en bolo. Como las ampollas vienen de 40, uno administra 2 ampollas juntas y sueltas en solución salina, en bolo, STAT, así se denomina, y luego pasa a una infusión continua de 8 miligramos hora. Esto más o menos equivale a casi 200 miligramos en el transcurso de 24 horas. Entonces, si esos 200 miligramos los divido para 40 miligramos que tiene cada ampolla, me darían 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Diluyo 5 ampollas en 100 cc de solución salina, en poco volumen, y lo paso a 5 mililitros por hora. De esa forma me estoy asegurando que está pasando esta dosis, 8 miligramos hora. También lo puedo diluir en cantidades más grandes de solución salina, pero no es adecuado porque eso va a interferir en el resto de hidratación. Y un paciente que ingresa al hospital con un cuadro digestivo donde ha habido pérdidas, es importante conocer qué volumen de hidratación está recibiendo y que esto no pase a ser de pronto un impedimento para poder tener un buen cálculo. Esto ha demostrado que disminuye la proporción de pacientes con sangrado activo, ¿sí? Y disminuye la necesidad de terapéutica endoscópica. También hay algunos procinéticos que podemos utilizar, como la eritromicina intravenosa, lastimosamente no la tenemos en el mercado. La metoclopramida sí, es muy fácil de conseguir. Se sugiere administrar de 20 a 120 minutos antes de la endoscopía. ¿Para qué? Para que todo el contenido gástrico, incluido sangre, pase al duodeno. Y de esa forma nosotros podamos tener una mejor visualización. Se debe utilizar sobre todo en pacientes que obviamente tienen una alta posibilidad de tener sangre fresca o un coágulo, ya es decir, si ha habido poco tiempo del inicio del sangrado al momento de la endoscopía. El ácido tranexámico es una droga que era bastante promisoria, sí, parecería tener un efecto beneficioso contra el placebo con respecto a la mortalidad, sin embargo no se recomendaba de uso sistemático. Esto fue en un metaanálisis de la base Cochrane en 2014. Y hasta hace muy poquito, quizás un par de meses, concluyó un estudio que se llama HELP-IT, que fue doble ciego, ¿sí? O sea, el paciente no sabía qué droga estaba recibiendo y el médico tampoco sabía qué droga estaba administrando, solamente el investigador. Randomizado, quiere decir que se randomizaba la droga. A un paciente se le daba así, digamos, al paciente 1 sí se le daba la droga, al paciente 2 no se le daba la droga, al 3 sí se le daba, al 4 sí se le daba, al 5 sí se le daba, al 6 no se le daba. O sea, de forma saltada, por decirlo así, ¿no? Pero esto lo hace un software, controlado con placebo, ¿no? En 12.009 pacientes. Así terminó el estudio. Si ustedes lo buscan, va a estar publicado en Lancet de este año, 2020, y lastimosamente no lo recomendaban de uso sistemático, o sea, en todos los pacientes con hemorragia digestiva alta varicial, y además de que hay una probabilidad relativamente importante de que se produzcan efectos tromboembólicos. El tratamiento endoscópico incluye drogas inyectables, elementos mecánicos y térmicos. Y a su vez, los térmicos pueden ser por contacto y no contacto, ¿no? Lo que tenemos como objetivo principal, pues, obviamente, es detener el sangrado. Los inyectables se basan en agujas. Nosotros, ¿qué hacemos?
en una jeringuilla diluimos adrenalina. Una ampolla de adrenalina al 1/1000, la colocamos en la ampolla, en la jeringa de 10, y a eso le agregamos 9 cc de solución salina. Entonces ahí obtenemos una dilución que se puede administrar en una úlcera, por ejemplo. Estos son métodos mecánicos, ¿sí? Los endoloops, que son como sogas, los clips metálicos y el Ovesco, ¿no? Que es uno de los mejores. Entre los térmicos de no contacto tenemos el argón plasma, que básicamente es una corriente, una coagulación, perdón, monopolar que es transmitida a través de un gas, que es el argón. Entonces, lo que hace el endoscopista es acercar la sonda, pero no ponerse en contacto con la lesión, sino que activar el dispositivo y a través de ese gas, pues, se genera la quemadura. En el caso de los de contacto, pues estas son sondas térmicas que pueden tener inyectores o no. Ahí sí, por ejemplo, si nosotros usamos esta pinza térmica, pues tenemos que tener contacto de la lesión, especialmente de un vaso, ¿no? Hay algunos aparatos de apoyo, por ejemplo, la irrigación, sobre tubos, entre otras cosas. ¿Y de qué depende el tratamiento? La elección del dispositivo, pues depende de la lesión. Por ejemplo, la lesión de la FUA es una lesión que se caracteriza por un vaso submucoso aberrante que erosiona la mucosa y termina produciendo un sangrado importante, y la podemos diferenciar de la úlcera porque en el de la FA solamente usted ve el vaso sanguíneo que está sangrando de forma importante, pero alrededor de él no hay mucosa alterada. En cambio, en las úlceras puede haber eso, más una alteración de todo lo que está alrededor del sitio principal del sangrado. En estas dos, por ejemplo, podemos utilizar inyecciones de adrenalina, clips, también el Ovesco, dependiendo del tamaño. El watermelon es el estómago de sandía. Son ectasias vasculares que van muy bien con el láser argón, por ejemplo. Esto pasa sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Siempre hay que tratar de utilizar el método que uno conoce más, y siempre hay que combinar, o sea, utilizar dos métodos: inyección con clips, inyección con pinza caliente, por decirlo, ¿no? Inyección con Ovesco, entre otras. Como dijimos hace un momento, las úlceras son la principal causa de sangrado digestivo alto, y para eso nosotros nos valemos de la clasificación de Forrest para definir la gravedad, tratamiento y la posibilidad de resangrado. Entonces, por ejemplo, tenemos la 1A, donde si ustedes ven que es un sangrado en jet, ¿sí? La 1B es un sangrado en babeo, o sea, está como regándose alrededor de este coágulo. Después tenemos la 2A, que es un vaso visible, que es esta arteria, que en este momento no ha sangrado. 2B, que es un coágulo herido, que está sobre una úlcera, que es una úlcera basal. La 2C es una mancha plana, y la tipo 3 es una zona de fibrina que está recubriendo toda la úlcera. Hay mucha evidencia, pues, de que utilizar siempre dos métodos es mejor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo, en este estudio, ¿no? Que se analizó en 176 pacientes, dos grupos. A un grupo de los pacientes que, por decir, no tenían sangrados por úlceras, se utilizaba argón más escleroterapia, y en el otro hemoclips escleroterapia. Si ustedes notan, entre el 95% y el 98% hay una diferencia significativamente estadística, ¿no? Que es lo que nos dice la P. Pero, de todas formas, la mortalidad, resangrado y necesidad de cirugía fue menor en el grupo de hemoclips, 6/25, ¿no? Y aquí sí hay una diferencia importante. Entonces, si bien es cierto, en ambos se logra una buena hemostasia, ¿sí? O sea, parar el sangrado, hay otras variables que también nos dicen que preferentemente es el clip el método que debe acompañar a una escleroterapia generalmente, ¿no? Siempre la terapia endoscópica es superior a la medicamentosa sola, ¿sí? Se recomienda siempre usar métodos combinados y el más dominado, ¿no? Hay algunos elementos que nos sirven para también hacer tratamiento del sangrado, como por ejemplo el hemospray, ya que se utiliza, por ejemplo, en estas úlceras que a veces están babeando y no pueden resolverse con la escleroterapia y argón, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que hace es a través de un
dispositivo que conectamos con una sonda adentro del canal de trabajo del endoscopio, instilamos un polvo. Y ese polvo, al ponerse en contacto con la úlcera, como ustedes ven acá en esta imagen, se endurece, ya se solidifica. Y de esa manera, pues genera el fenómeno de hemostasia, ¿no? Entonces aquí ustedes ven una úlcera sangrando en babeo, podría ser una 1B de la clasificación de Forrest. Aquí en el momento donde se está haciendo el tratamiento con el Hemospray, y después de las 72 horas, ya esto es una úlcera Forrest 3, básicamente en fase de cicatrización. También son útiles en los cuadros de sangrados diverticulares, donde no se pueden utilizar muchos métodos. Esto es un algoritmo de manejo muy sencillo, ¿sí? Donde resume un poco lo que hemos conversado. Todo paciente que llega a la emergencia, pues primero necesita ser resucitado. Es decir, si llegó con un shock hipovolémico, va a necesitar la colocación de lactato de Ringer o solución salina, ¿no? A dosis altas, a goteos altos, perdón. Cuando un paciente llega a la emergencia y no tiene ningún factor importante con respecto a sobrecarga de volumen, o sea, no tiene insuficiencia cardíaca congestiva severa, no tiene insuficiencia renal crónica severa, o no tiene cirrosis avanzada con un estado así importante. Insertando esos pacientes, uno puede ingresar en la emergencia hasta 2 litros al ingreso, ¿no? De solución salina o lactato. Las guías recomiendan colocar 2 catéteres, uno en el derecho, en el brazo izquierdo, otro en el izquierdo y derecho, con números gruesos, al menos de 18, o sea, un calibre de 18, para que pueda pasar el volumen con más facilidad. Siempre hay que revisar los antecedentes, ¿sí? Hemotransfundir en el caso de que sea necesario, revisar el consumo de drogas previas y revisar la coagulopatía. Y esto es importante sobre todo cuando analizamos el TPT y el RIN, que son básicamente los tiempos de coagulación. Fijarnos si es que el paciente estuvo consumiendo warfarina, ver el valor, porque si es un paciente que consume warfarina y tiene un RIN mayor de 3, quiere decir que está pasado de droga, o sea, tiene un exceso de droga y hay que disminuir ese exceso. Pero de todas formas hay que ir administrando el antídoto, que es vitamina K. Porque si yo sigo teniendo el paciente con coagulopatía, es decir, con un RIN mayor de 3, de pronto de 3.54, puedo hacer cualquier tratamiento adecuado, combinado, y el sangrado va a regresar. Entonces, mientras no corrija eso, administrando la droga, que es la droga de, digamos, de tratamiento, que es la vitamina K, pues ahí sí va a cambiar todo, ¿no? Idealmente la endoscopia se tiene que hacer en las primeras 24 horas, ¿sí? Hay que sacarse eso de la cabeza que el paciente llega y hay que llamar al endoscopista. No, lo primero que se tiene que hacer es estabilizarle hemodinámicamente al paciente, ¿sí? Porque de nada vale que llegue el gastroenterólogo a hacer una endoscopia en un paciente que está chocado, en un paciente que ni siquiera ha sido bien resucitado, ¿sí? Porque más bien eso le va a aumentar la mortalidad. Entonces nosotros siempre, como gastroenterólogos, pues solicitamos que el manejo inicial pues sea bien administrado por la terapia intensiva, porque son los que más experiencia tienen. Uno tiene que saber delegar, no puede ser todo, y eso es lo que siempre yo trato de transmitir, ¿no? Siempre hay que trabajar en equipo. Cuando uno trabaja solo, no tiene muchos resultados. Cuando trabaja en equipo, obtiene buenos resultados, pero siempre y cuando haya personas que quieran tener un resultado positivo, o sea, que haya al menos 1 o 2 líderes. Y eso es lo que pasa en los trabajos. Si hay 1 o 2 líderes que puedan reunir a todas esas personas y sacar lo mejor de ellos con respecto a la investigación, pues obviamente van a tener una mejor nota. Pero si esos líderes realmente no están interesados mucho en sobresalir, pues van a tener también un trabajo mediocre, no solo en los trabajos de investigación, sino en el resto de su vida profesional. Entonces siempre hay que trabajar en equipo, ¿no? Una vez que se ha hecho la endoscopía, si nosotros tenemos una lesión de bajo riesgo, por ejemplo, una úlcera Forrest 3, podemos egresar al paciente con dieta y con inhibidores de protones. Cuando hay una lesión de alto riesgo, es decir, por ejemplo, una úlcera Forrest 3 1A, hay que hacer terapia endoscópica. Si la hemostasia es adecuada, sugerimos administrar la infusión de IVP por 72 horas, la que habíamos dicho al inicio, ¿ya? Y revisar si el paciente tiene o no Helicobacter pylori, porque esa es la principal causa. Claro que esto es en el caso de que sea una úlcera la causa, pero también se puede aplicar a otras cosas, por ejemplo, una lesión de la FA, a una ectasia vascular que está sangrando, etcétera, etcétera. Entonces, si logramos una hemostasia, pero el paciente vuelve a sangrar, o sea, presenta un resangrado, se podría repetir la endoscopía.
Y si esta falla, dejar un clip. ¿Para qué? Para indicar en qué lugar está el sangrado. Porque eso le va a servir a dos especialistas, al radiólogo intervencionista, que es el que hace la arteriografía terapéutica, o al cirujano. Hace mucho tiempo, antes cuando no había IVP y no había muchos avances en las endoscopías, pues todos los pacientes que tenían úlceras pasaban a ser pacientes quirúrgicos porque a todos se les realizaba una gastrectomía, a veces total o a veces parcial, ¿ya? Pero eso dejó de suceder con el advenimiento de las drogas y de la terapéutica endoscópica. Pero hay pacientes que a pesar de todo eso igual pueden resangrar. En algún momento posiblemente van a terminar en una cirugía. Pero menos invasivo siempre es la arteriografía. Por la arteriografía usted, a través del radiólogo, que es el que hace el procedimiento, va a obtener una hemostasia endovascular, es decir, el radiólogo ingresa a través de la vía femoral, la arteria femoral, va ascendiendo, va inyectando contraste y de acuerdo a la anatomía abdominal, va a identificar en qué lugar hay una fuga de sangre, ¿sí? Y en ese sitio, pues va a hacer tratamiento. Coloca un coil, que es como un hilito metálico para cerrar el vaso, o algunas otras sustancias. Hay que tener un cuidado especial con estas úlceras, las que son de cara posterior del bulbo o curvatura menor gástrica, porque son las que más posibilidad tienen de resangrar. Entonces ahí viene la duda, ¿no? ¿Paso a repetir la endoscopía o ya directamente a una arteriografía o cirugía? Bueno, eso ya depende de muchas cosas, la hemodinamia del paciente, los recursos que se tengan, la habilidad del profesional, etcétera, etcétera. Si hay una hemostasia fallida desde el inicio, es mejor pasar a una arteriografía, porque es posible que no se pueda controlar de ninguna forma endoscópica, ¿no?